Si no fuera por su brillante color naranja, el incesante sube y baja al que se veía sometida por efecto del oleaje la haría desaparecer de su vista. Pero estaba diseñada para flotar mientras los peces no picasen. La pequeña boya, aparentemente delicada y frágil fuera del agua, resistía cualquier embate haciendo trabajar unos metros más abajo el anzuelo encarnado con una de las muchas lombrices que guardaba en la caja de cartón, humedecida ya entre tanta salmuera. Dicen que a los pescadores es la paciencia lo que mejor les define. La paciencia, y yo añadiría, ese estado de expectación permanente por medio del cual entran en una especie de trance, con la diminuta mancha naranja flotante como agente hipnotizador. No le quitan ojo, y cuando se sumerge, un resorte invisible les hace mover el mismo cuerpo que instantes antes apenas mostraba signos de vida si no fuera por la postura, agarrados como están a la caña, único asidero de este mundo. También él era de esos. Como todos, aferrado a su caña, vigilante, dejaba posar sus ojos en la diminuta boya de llamativa fosforescencia, en quietud. Una calma aparente. Su mente no cesaba de fabricar pensamientos. De aquí para allá, por sus redes neuronales, corrían imágenes, recuerdos e ideas con las que labrarse un futuro mejor. De la comisura de sus labios colgaba un cigarro a punto de extinguirse, justo cuando dejó de ver el corcho y el carrete arrancaba su característico sonido, el que más feliz hace al pescador. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro podcast de A Son de Mar. En el capítulo de hoy hacemos historia. Bueno, no es cuestión de venirse arriba. Mejor dicho, como la historia de alguna forma nos hace a nosotros, hoy nos sumergimos para rastrear los fondos marinos accesibles a la exploración arqueológica, para saber cómo navegaban en otras épocas del pasado, desde la antigüedad, incluso antes, a la época moderna. La bahía de Algeciras es el lugar donde expertos buscadores de evidencias históricas han descubierto un gran número de pecios y yacimientos, testimonios del intenso tráfico marítimo que desde siempre ha soportado este enclave estratégico. El proyecto Heracles, dirigido por la Universidad de Cádiz, ha dado a conocer recientemente la información obtenida con sus hallazgos y en este episodio queremos ser partícipes de esos descubrimientos de la mano de uno de sus responsables, Felipe Cerezo, arqueólogo en la Universidad de Cádiz. Y como la arqueología subacuática da mucha información sobre la navegación en otros periodos de la historia, también aprovechamos la ocasión para saber algo más sobre la seguridad marítima en la época clásica, en los barcos de la antigua Grecia y Roma. Lo haremos con Rafael Castán, miembro de SONARS, la Sociedad Nacional de Arqueología Subacuática. También hay libros, los de Librería Robinson. Caza al convoy es la novedad cuyas páginas conoceremos de la mano de Juan Melgar. Josu Jiménez, por su parte, vuelve a rescatar para nosotros algunos de los personajes clave de nuestra historia naval. En esta ocasión completamos la figura de don Antonio Barceló, que ya empezamos a conocer en el anterior episodio de las Españas de ultramar y sus exploradores. Y con Roberto Bucetas nos ponemos al corriente de la importancia de llevar al día cartas náuticas y portulanos, además de saber qué tal le fue a su barco la Universidad de Oviedo y Sastur en la regata celebrada este pasado fin de semana en aguas de la Bahía de Santander. Te adelanto algo, les fue muy bien. Pero antes de entrar de lleno en todos estos contenidos, escucha esto. Distintos orígenes y un solo destino. Historia, tradición, cultura y una travesía a vela. La que lleva a peregrinar a Santiago del 5 al 27 de junio con salida en La Rochelle. Un año más se celebra el Camino a Vela. Disfruta de 17 días de navegación y consigue tu credencial de peregrino en un ambiente náutico de camaradería, compartiendo las experiencias de un viaje cargado de aventura. Entra en la web El Camino a Vela e infórmate. El Camino a Vela, tras la estela del pasado. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría.
Mare Nostrum, así era conocido en la antigua Roma el Mediterráneo. Desde las columnas de Hércules a Egipto, este mar milenario sigue siendo escenario de un intenso tráfico marítimo que como antaño lleva mercancías de aquí para allá. El puerto de Algeciras es uno de los grandes centros logísticos de Europa, tal vez herencia de la milenaria presencia humana en su bahía. Eso es lo que el proyecto Heracles ha vuelto a poner de manifiesto con los nuevos y abundantes hallazgos que un equipo de investigadores, arqueólogos subacuáticos dirigidos por la Universidad de Cádiz ha descubierto. De ello hablamos en el Aruna para nuestro canal de YouTube con Felipe Cerezo, doctor en arqueología subacuática y uno de los encargados de este proyecto. Para empezar, quisimos saber, en boca de un experto como él, en qué consiste. ¿Qué es la arqueología subacuática? Pues la arqueología subacuática para mí, como para imagino que bastantes compañeros y compañeras, es una disciplina que nos permite acercarnos a conocer pues la historia de la navegación, la historia de las sociedades que de alguna manera u otra se vieron forzadas, ya sea por necesidad, ya sea por oportunidad, al mar. Y en el mar desarrollaron su vida, ¿no? Entonces la arqueología subacuática lo que nos permite es ver cómo pues, diferentes sociedades, diferentes poblaciones, diferentes culturas se han relacionado con el mar de una manera, pues, navegando, viajándolo y convirtiéndose en una prolongación más de un espacio de habitabilidad, ¿no? No solamente la tierra, sino el espacio náutico como un espacio vivo. España es un escenario, no diré único, ¿no?, pero sí que es muy importante para la arqueología subacuática, ¿no? La península ibérica ha sido y es lugar de tránsito incesante, ¿no?, de mercancías y personas. Un escenario, como digo, privilegiado para que la historia de alguna forma ya ha dejado su huella en forma de restos, pues eso, que reposan en fondos marinos, ¿no? ¿Se podría hacer una estimación de lo que se puede encontrar en aguas territoriales españolas? A nivel numérico no, porque realmente hay tanto patrimonio que no me aventuraría a dar una cifra, sobre todo también porque hay tanto desconocido, que ese es el gran problema que creo que tenemos, que nos falta tener de una manera clara una carta arqueológica subacuática nacional que nos permita identificar y conocer cuál es el patrimonio cultural subacuático que está en nuestra agua y que por lo tanto debemos de conocer y proteger, que no me atrevería a decir numéricamente lo que pueda haber. Sí que culturalmente sé que sin duda tenemos evidencias arqueológicas desde época prehistórica hasta el presente de prácticamente todas las sociedades, todas las culturas que han navegado han pasado por nuestra agua. Esas evidencias prehistóricas a las que te refieres, ¿en forma de qué están? Pues hay una problemática presente muy interesante dentro de nuestra disciplina, que es la prehistoria sumergida. Hemos de pensar que en periodos prehistóricos, en periodos pasados donde funcionaban las glaciaciones, el nivel del mar estaba mucho más bajo que el actual, cerca de 120, 150 metros más bajo que el actual. Y eso deja al descubierto un espacio que actualmente está sumergido, en el cual se desarrolló la vida prehistórica. Asentamientos, lugares de rituales, lugares de enterramiento y zonas de caza que fueron explotadas durante esos periodos. El progresivo aumento del nivel del mar a causa de los deshielos pues ha hecho que todas estas evidencias queden sumergidas y es un reto estudiarlas porque algunas están muy profundas, pero sin duda es una línea de futuro que yo creo que en España puede dar resultados muy interesantes. Podríamos decir que en época prehistórica también se navegaba de alguna manera. Sin duda. No solo se navegaba, sino que se utilizaban recursos pesqueros, ya sea el marisqueo o en aguas someras, ¿no? Pero sin duda se navegaba, incluso ya hay teorías muy serias que proponen un cruce del estrecho en periodos cronológicos más allá del 18.000 before present. Estamos hablando en el Pleistoceno, ¿no? Bueno, pues vayamos al lío, ¿no? Y hagamos lo propio que es... sobre todo para que nuestros oyentes y quienes nos siguen en el canal conozcan y se pongan al corriente, ¿no?, de los hallazgos que habéis hecho en la bahía de Algeciras y cuyos resultados los habéis dado a conocer recientemente, ¿no? El proyecto Heracles, con nombre de héroe mitológico además, ¿cuándo empieza a materializarse? ¿Cuándo empezáis a trabajar en él? Porque esto no es de la noche a la mañana. Lo que hemos conocido este año no significa que lo hayáis empezado a explotar desde hace 6 meses, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues como bien decía, el proyecto Heracles es un proyecto de investigación financiado con fondos FEDER, gestionado por la Junta de Andalucía, y es un proyecto de investigación que nos permitió un poco sistematizar y empezar a mirar de manera general una zona de estudio que es la bahía de Algeciras,
que veníamos analizando desde el año 2017, prácticamente desde el año que empezamos con ese máster que hemos comentado anteriormente, las prácticas de agua que hacemos con los alumnos, las hacemos en yacimientos reales y empezamos a trabajar en la bahía de Algeciras en un yacimiento conocido que era el pecio de la Ballenera, un pecio del siglo XVI de un mercante de origen genovés posiblemente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues empezamos a contactar dentro de nuestra dinámica, que como entendemos la arqueología, que es una ciencia social, ¿no? Empezamos a contactar con buceadores de la zona, con pescadores, con personas que se acercan a nosotros porque la gente sabe lo que hay y tiene una necesidad también muchas veces de contarlo, ¿no? Entonces, nos empiezan a hablar de ciertos yacimientos, de un patrimonio que hay en algunos sitios o en otros. Entonces, a partir de ahí empezamos a contar con una serie de puntos, de informaciones que necesitamos y queremos confirmar, ¿no? Y a partir de ahí es cuando planteamos pues, la realización de este proyecto de investigación con el objetivo principal de sistematizar esta información, que algunas la hemos localizado nosotros, otras nos está llegando, y poder empezar a analizar una bahía que antes de que empezáramos a estudiarla, por información de yacimientos catalogados por la Junta de Andalucía, se contaba con 4 yacimientos. Si bien es cierto que toda la bahía tenía la categoría de zona de servidumbre arqueológica, que es una categoría de protección ante la expectativa de que exista patrimonio, pero no se tenía localizado ese patrimonio. Entonces, nosotros empezamos a analizar pues, información como, por ejemplo, fotografía aérea, donde veíamos que había zonas de playa donde de repente se ven las siluetas simplemente con la fotografía aérea de 5, 6, 7 embarcaciones, 7 pecios, que eran de cronología 200 o 300 años de antigüedad, algunos de ellos, ¿no? Entonces, no nos cuadraba lo que habíamos leído y la información que estábamos viendo en la zona. Por eso decidimos realizar un proyecto donde poder prospectar de una manera sistemática la bahía de Algeciras mediante técnicas geofísicas, mediante técnicas arqueológicas y poder hacer como esa primera carta arqueológica de qué yacimiento hay, qué patrimonio hay, qué marco cronológico tenemos, cuál es el más antiguo, cuáles son los más recientes y cuál es el grado de conservación que tienen, definir zonas de riesgo, zonas de peligro para la conservación de este patrimonio. Y ese ha sido el trabajo que hemos realizado intensamente durante estos años. Un trabajo que no hubiera sido posible, y eso siempre me gusta decirlo, sin la colaboración de las personas locales, especialmente de Félix Rodríguez Lloret, que fue un buceador de la zona con muchísima experiencia, desde los años 70, 60, estaba buceando en la bahía y era un gran conocedor de su fondo. Y él tenía una memoria de una gran cantidad de patrimonio que gracias a él hemos podido relocalizar y documentar y dar a conocer para la arqueología, que era para quien no la conocía, ¿no? Y a partir de ahí para la ciudadanía. ¿Y qué tipo de información náutica es la que revelan todos estos restos? Como arqueólogo subacuático, con los restos que tienes entre manos, ¿qué es lo que puedes detectar de tiempos antiguos? ¿Qué puedes desentrañar de ahí? Se pueden sacar, o sea, hay múltiples líneas de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista náutico, en algunos de ellos, pues a nivel general, entender cómo funciona la bahía, cuáles han sido las zonas históricas de fondeo, las zonas de riesgo, cómo las embarcaciones han ido adaptándose a ese tipo de riesgos interiores en la bahía a lo largo del tiempo, cómo la propia evolución tecnológica de algunas construcciones navales ha permitido superar algunas de estas limitaciones geomorfológicas de los arrecifes del interior de la bahía, ¿no? Esas son algunas de las cuestiones relacionadas con la náutica. Relacionadas, por ejemplo, con la construcción naval, pues un yacimiento muy interesante que hemos podido trabajar ha sido el Puente Mayorga 4, que nosotros llamamos Puente Mayorga 4, pero que es un yacimiento que corresponde con una cañonera de las utilizadas en los asedios de Gibraltar, de las famosas cañoneras diseñadas por Barceló, ¿no? Que es la primera evidencia arqueológica que se tiene de una cañonera de este tipo en agua muy cercana al peñón de Gibraltar. Y pues ha sido posible realizar un estudio de la construcción naval de esta embarcación, de la cual son embarcaciones menores, son embarcaciones de pequeño formato, de las que habitualmente no se tienen planos, no se tienen diseños de arsenal, ¿no? Entonces, la única información o la información más precisa que podemos conocer de cara a cómo eran, cómo podían comportarse en el agua, cómo podían navegar, es a través de la información arqueológica. Y eso es uno, por ejemplo, de los resultados significativos que hemos obtenido en el marco del proyecto. Así que, básicamente, ha sido esto. Por un lado, problemáticas de utilidad portuaria de la bahía y, por otro lado, problemáticas relacionadas con la construcción naval de algunas embarcaciones. Otras líneas de trabajo han ido más relacionadas con el comercio marítimo. Como digo, eso ha sido un estudio muy diacrónico en el cual el objetivo principal no era tanto responder a preguntas muy concretas, porque luego a cada yacimiento se le pueden hacer múltiples preguntas concretas, sino saber bien
qué es lo que teníamos, de qué cronología, de qué contexto cultural, cuál era el estado de conservación y a partir de ahí planificar intervenciones, preguntas de investigación concretas para poder planificar intervenciones en el futuro. Oye, y respecto a la cañonera que has mencionado, ¿cuál es el elemento que habéis encontrado para saber cómo era el diseño o la manera de construirse este tipo de embarcaciones? Pues aquí hemos tenido la suerte y fíjate que estaba a 2 metros de profundidad solamente, muy cerca de la playa. Caray. Pero sí, hemos tenido la suerte de que estaba enterrada, se hundió escorada, ¿no? Y todo el costado prácticamente de estribor estaba conservado. Entonces, por simetría, podíamos sacar prácticamente todas las formas de la embarcación. Y en este caso, además, se conservó en la parte de popa todo el cargamento de proyectiles de las balas de cañón. Lo que no se conservó fue la pieza de artillería, que imaginamos que se recuperó en su momento, porque a tan poca profundidad es muy fácil recuperar estas piezas una vez que se hunden las embarcaciones. Y sobre todo, bueno, hay elementos significativos e interesantes dentro de este yacimiento, como algunas soluciones técnicas para alojar la plataforma del cañón, en fin, piezas de madera que en los pocos planos que hay de construcción naval de este tipo de embarcaciones no aparecen reflejadas. Entonces, a través de la investigación arqueológica hemos podido interpretar su funcionalidad a través de analizar cómo funcionaban en el barco. Oye, Felipe, ¿os habéis llevado alguna sorpresa como arqueólogos experimentados que sois, quienes habéis participado en el proyecto Heracles? ¿Algún detalle que desconocieseis de nuestra historia sumergida? Las sorpresas al final siempre vienen de cosas de las que menos te las esperas, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, para mí una de las sorpresas principales, aparte de esa riqueza patrimonial que te comento, porque no esperábamos que hubiera tanta variabilidad de yacimientos de diferentes cronologías y culturas, son algunos pequeños objetos que te aparecen, ¿no? O elementos que te vinculan de una manera muy directa con las personas que iban a bordo de las embarcaciones. En este caso, volviendo al tema de la cañonera, nos apareció un objeto muy singular, del cual todavía no tenemos un paralelo arqueológico en ningún otro yacimiento del mundo, pero que es muy interesante. Y es que excavando en una zona central del barco, pues bueno, aparecieron los restos de lo que parecía un zurrón en cuero. Estaban los botones y un poco del cuero, y mientras lo estábamos excavando, asomaba el lomo de lo que parecía ser un libro. Y dijimos, oh, tenemos un libro conservado bajo el agua. ¡Qué locura! Esto casi nunca, libros se han encontrado, sobre todo en yacimientos del Báltico, donde se conserva muy bien la materia orgánica, pero aquí en ámbito del estrecho nunca, ¿no? Entonces, para nosotros era como, ¡buah! Parece que tenemos un libro. Dejamos la zona con precaución, la vamos excavando con mucho cuidado y sacamos el objeto cubierto de arena para terminar de excavarlo en los laboratorios de la universidad. Empezamos a excavarlo en los laboratorios de la universidad y resulta que lo que parecía un libro, pues efectivamente tenía la forma de un libro, pero era como un estuche de madera, como una caja de madera tallada, simulando ser un libro, y tenía además como una rendija interna, que entonces ya empezamos a jugar con la idea que estaba cubierta de sedimento y no terminamos de ver bien lo que había dentro, ¿no? Entonces empezamos a jugar con la idea de que era un falso libro que iba dentro de un zurrón, posiblemente de uno de los oficiales de la lancha, que estaba haciendo operaciones de espionaje. Sabemos que estas lanchas cañoneras se utilizaban no solo para atacar, sino también simulaban ser barcos de pesca, cubrían con una red del cañón en proa y hacían patrulleo, pues, para tomar en un plano posiciones de dónde estaban las baterías enemigas, dónde estaban las embarcaciones enemigas, sobre todo en una operación de asedio como fue la de Gibraltar, ¿no? Esa fue nuestra película. Como historiadores tenemos licencia para inventarnos películas, ¿no? Entonces empezamos a jugar con esa idea y fuimos a la fase siguiente. Bueno, vamos a hacer una radiografía del libro, vamos a hacer un tag para ver realmente qué hay dentro de ese compartimento antes de empezar a excavarlo, porque era bien difícil acceder al mismo, había que manipularlo con cuidado, ¿no? Y para nuestra sorpresa, cuando hacemos ese tag, cuando hacemos esa radiografía, lo que vemos dentro del libro es un peine. Un peine en madera. O sea, un peine en madera. Eso es lo que había. Lo excavamos y efectivamente solamente salía un peine en madera. Yo no me resisto a pensar que ese peine servía para tú meter un papel dentro de una rendija. Es complicado. Necesitas algo para introducirlo. Entonces yo digo que ahí doblaba el papel, la persona, y con el peine lo empujaba dentro de la rendija, ¿no? Lo introducía, ¿no? Lo introducía. Obviamente esto ya es completamente ficción, me lo estoy inventando, es un poco un sueño más que una realidad. Es otra película, que efectivamente, la licencia que tenéis Lo cierto es que sí que hay algunas evidencias de estuches para guardar
herramientas, o sea, elementos de aseo de a bordo, ¿no? Los peines son muy habituales en las embarcaciones y que se han encontrado en muchos yacimientos. Yo lo he encontrado en yacimientos de época romana, de época fenicia y de época moderna, como en este caso, porque la higiene a bordo de un barco es muy importante, sobre todo por piojo y demás, ¿no? Por temas de higiene a bordo. Pero en este caso en concreto todavía tenemos que seguir estudiando este falso libro, que ya sabemos que es un falso libro, porque ahora después de otros estudios que hemos hecho ahora mismo sabemos que tenía pigmentación, sabemos que estaba forrado en cuero, aunque el cuero se ha perdido, pero sí que se conserva parte de la cola que estaba pegando ese cuero. Entonces, bueno, puede ser que en origen fuera un elemento para esconder o guardar algún tipo de documentación, pero que posteriormente se reutilizó de otra manera como para guardar pues eso, un elemento de aseo. Ya. Felipe, ¿se puede llegar a saber cómo vivían las tripulaciones de la antigüedad? ¿Cuál era su dieta, relaciones durante los viajes a bordo? ¿Se puede llegar a este nivel de detalle con los restos que encontráis? Sí, en nuestro caso no, porque no hemos excavado de manera intrusiva ningún yacimiento antiguo, pero en otro, digo de la vía de Algeciras, pero en otros proyectos en los que yo he estado trabajando, colaborando, casi yo soy de la zona de Murcia y he trabajado bastante en Cartagena o en la zona de frente a la Manga del Mar Menor, en Cabo de Palos, donde hay muchos yacimientos de época antigua. Y en estos yacimientos sí que a veces se conservan pues restos de la alimentación o cerámicas donde están grabados el nombre del tripulante, que todo en los barcos al final siempre ponemos el nombre a nuestra taza, a nuestro plato, a nuestro cubierto, porque no queremos que nadie nos lo robe, porque luego se rompe y no quitan lo nuestro, ¿no? Pues este tipo de cosas las vemos. Vemos también incluso frases que van buscando una vocación divina para la protección. Por ejemplo, en una excavación del puerto de Cartagena que estuve haciendo en el año 2013, localizamos cerámica que tenía mucha simbología paleocristiana del siglo IV, III después de Cristo y muy vinculada a los marineros, ¿no? Serán cazuelas y demás donde habían dibujos de peces o pequeños cruces o crismones que son símbolos paleocristianos donde los ponen para buscar la protección, ¿no? Para buscar la buena fortuna en el proceso de la navegación. Este tipo de cosas son habituales. Y además también aquí, me repito, en el caso de Cartagena, encontramos en algunos contextos de fondeadero, que son estos sitios donde digo que se tira la basura mientras un barco está fondeado, pero ¿qué es la basura? Pues es la dieta de la gente que está a bordo. Entonces sí que tuvimos suerte de encontrar incluso una olla de época del siglo II después de Cristo, de época romana, con el contenido en hueso conservado de lo último que se cocinó dentro de esa olla, ¿no? Eso se conservó en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática y ahí estamos a la espera de poder hacer analíticas del paleocontenido para poder pues, sacar problemáticas y estudios de paleodieta, que por otro lado son comunes dentro de esta disciplina porque la suerte que tenemos en arqueología subacuática es que cuando hay un yacimiento enterrado se conserva la materia orgánica y se conservan estas cosas. Me quiero acordar ahora, por ejemplo, del caso del pecio ¿cómo se llama? Del San Giacomo, no recuerdo el nombre, un pecio que hay en Galicia, que estudiaron hace poco el compañero Miguel San Claudio y sacaron pues restos de lo que era la bodega y el almacén de la cocina del barco, ¿no? Entonces pudieron hacer un estudio también de la paleodieta de esta embarcación. Muy interesante, qué interesante la conversación que mantuvimos con Felipe Cerezo y en la que supimos de la presencia bajo las aguas de la bahía de Algeciras de restos árabes correspondientes a la invasión musulmana de la península, si se encontraron evidencias de flotas de la Edad Media o por qué es mejor mantener los restos encontrados sumergidos sin sacarlos a tierra. Cuestiones a las que damos respuesta junto a otras muchas preguntas a las que Felipe responde en nuestro canal de YouTube, A Son de Mar, el podcast, y que podrás ver en su totalidad a partir de la próxima semana. Conéctate al canal, no te lo pierdas. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Protect me from you, my
lo que hablamos hemos querido saber cómo era la seguridad marítima en la antigüedad. La arqueología subacuática también puede dar algunas respuestas y Rafael Castán ha indagado para llegar a conocerlas o al menos acercarse a ellas. Estudioso de pecios y restos sumergidos de antiguas civilizaciones, es miembro de la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática, SONARS. No es la primera vez que nos visita y a él recurrimos nuevamente para llegar al fondo, nunca mejor dicho, de cuáles eran los principales retos a los que se enfrentaban barcos griegos y romanos en los mares del mundo antiguo. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas noches, Jorge. Bienvenido. ¿Bien? ¿Estamos bien? Bienvenido. Y encantado de estar contigo. Muy bien, bienvenido una vez más a Son de Mar, que no es la primera vez que nos visitas. Bien hallado. Rafael, tendemos a pensar que los protocolos y regulaciones son cosa de la modernidad, ¿no? No sé hasta qué punto en materia de seguridad marítima el mundo antiguo también recogía de alguna forma artículos y normas. Pues mira, sí que había cierta reglamentación, sobre todo a partir de determinada época. Nos situamos ya a partir del siglo V, IV antes de Cristo, y empezamos a encontrar reglamentación sobre todo a nivel de seguros. Hay un discurso de Demóstenes donde trata precisamente este tema, ¿no? Que un armador, para cobrar un seguro, se lleva el barco a cierta distancia de la costa y lo hunde, con la mala suerte de que deben hacerlo, ¿no? Sí. Y Demóstenes nos cuenta todo el proceso judicial que se montó a partir de este hecho, ¿no? Es decir, la picaresca ya ha existido y los seguros también. Se aseguraba la carga, sobre todo, bueno, pues aquellas que fueran más valiosas, sí. Y la picaresca existía a la hora de forzar un hundimiento que nunca había sido tal. La carga previamente se había quedado en tierra, el tío se lleva el barco directamente, ¿no? Ahí está lo del mare clausum, creo que se llama. Es así como figuraba. Bueno, el mare clausum le llaman. Esto es un uso más que una reglamentación en propiamente dicha. En lo de mare apertum y mare clausum hace referencia a épocas del año en el que se solía viajar. Se llamaba mare clausum aproximadamente a partir de noviembre hasta marzo, aproximadamente, ¿no? Y decían que el mar estaba cerrado porque el tiempo no era como ellos deseaban, pero sí que tenemos constancia de que en época de mare clausum ha habido muchos viajes. Ajá. O sea, el comercio no se paraba por este motivo. Podían disminuir el número de trayectos de determinadas índoles, pero, por ejemplo, las embarcaciones de guerra, las embarcaciones funerarias de carga, tenían que ir igualmente. Ya. Oye, ¿cuáles eran los principales riesgos que podían correr las tripulaciones y los cargamentos de la época, Rafael? Pues mira, básicamente sería como hoy en día, es decir, el miedo a las tormentas. Ese es un terror que... porque la tormenta, primero, era la amenaza constante de que podía llevar el barco a pique, pero por otra parte la tormenta en el mundo antiguo es muy importante porque nos tapona o la visualización del cielo. Ya. Y una vez que perdemos la visión del cielo, de las estrellas, perdemos la orientación, es decir, se perdían. Hay numerosos relatos de este tipo donde nos cuentan viajes a la deriva, que mira, San Pablo en un viaje están 9 días a la deriva, totalmente a la deriva, porque el cielo está cubierto durante los 9 días y está perfectamente relatado, ¿no? Este es un problema, claro, hoy en día tenemos toda la predicción meteorológica al alcance de nuestras manos, pero hace 2000 años no era así. Sabemos incluso desde época etrusca, donde ya se observaban, por ejemplo, los rayos, y tenían los rayos divididos en 2 tipos: los consejeros, que los que te decían que no viajaras, y los monitorios, que son los que te advertían de un peligro inminente. Si nos vamos incluso un poquito más atrás, los egipcios, tenemos un cuento precioso que se llama el cuento del náufrago, o bien el cuento de la isla maravillosa, donde nos cuentan un viaje, que hay un naufragio, pero nos cuentan, en un dato muy importante, que dentro de la embarcación egipcia había una serie de personas que se encargaban simplemente de escrutar el cielo para ir prediciendo en la meteorología en cada momento, ¿no? Qué curioso.
Rafael, imagino que en la antigüedad, cada vez que se hacía en alta mar eran conscientes de los riesgos que corrían, ¿no? No por convivir con la muerte como hacían en aquella época de manera muy diferente a como lo hacemos ahora, digamos que les hacía más valientes o temerarios. Evidentemente, o sea, no sé si valientes, temerarios pero sí. Mira, tanto era así que hasta existe un género literario propiamente dicho relacionado con esto, ¿no? Que es el protempticón, que son aquellos relatos o poemas para despedir a aquel que se va a embarcar, porque es muy probable que no le vuelvan a ver nunca más. Por ejemplo, tiene poemas de este estilo, de este género, Horacio, el poeta Horacio, de despedida, de tal. Y bueno, había que hacer el viaje de todas maneras, teniendo en cuenta la máxima del mundo antiguo, ¿no? Todo mal se va a producir siempre por intervención divina y solamente los dioses pueden evitarlos. ¿Por qué digo esto? Mira, la manera de evitar un naufragio muchas veces es la tecnología, la técnica. La técnica que tenían entonces era muy, muy limitada. ¿Qué nos quedaba? La seguridad que se llama apotropaica. ¿Qué es la seguridad apotropaica? La seguridad mágica. Amuletos, ritos religiosos. Bueno, se daba al barco una identidad de vida. Sabes que los griegos le ponían unos ojitos al barco para que fuera como un ser vivo más, que les tenía que guiar. Bueno, antes de hacer un viaje se solía consultar un oráculo y a veces se hacían altos en el camino para consultarlos los que te pillaran por el camino, ¿no? Por ejemplo, Tácito nos cuenta en sus historias cómo Tito, en un viaje que va a Judea, exige que se pare en el santuario de Afrodita en Pafos precisamente para volver a consultar el oráculo, para ver si deben continuar el viaje o no. Todo un mundo especulativo, ¿no? en el que se manejaba. Sí. Es que ten en cuenta que la tecnología estaba muy, muy limitada en todos los sentidos, ¿no? En el que te he comentado anteriormente de la capacidad de orientarse, que primero lo hacían con aves, pero claro, eso suponía siempre un viaje de fortuna. Sabías dónde salías, sabías cuándo salías, pero no sabías ni cuándo llegabas ni a dónde llegabas. Sí, entre la especulación y la superstición. ¿El qué? Discúlpame, no te escuché bien. Digo que se movían entre la especulación y la superstición, ¿no? En la época, lógicamente. Así es. Es que es lo que había, ¿no? Mira, hay un dato, hay un tema muy curioso que descubrí. Bueno, yo no descubrí demasiado tarde, por unos mitos, que el ave relacionada con Atenea, que siempre pensamos que es la lechuza, eso es desde el año 1000 a.C. para acá. Anteriormente, el ave que se relacionaba con la diosa Atenea era el cuervo, eran los córvidos. Atenea es la diosa que, como para nosotros, la Virgen del Carmen, es la diosa la que protege a los marineros en el mar. ¿Por qué era el cuervo? Porque era el ave que utilizaban en muchas embarcaciones para encontrar tierra. Cuando estaban en mar abierto y no se veía, soltaban un ave y siempre se pensaba que era palomas, porque algunas fuentes nos hablan de palomas, pero los estudios se inclinan más por el cuervo porque es un animal mucho más fuerte que alcanza mucho más tiempo de vuelo. Entonces, si el cuervo volaba en una dirección y volvía, es que en esa dirección no había tierra. Caray. ¿Qué ocurre? Que a partir del año 1000 aproximadamente se empiezan a orientar por las estrellas. Entonces ya sabemos dónde vamos. Tenemos la estrella polar y a partir de allí ubicamos el norte. Vale, ¿qué animal ve de noche? La lechuza. A partir de ese momento es cuando la diosa Atenea, protectora de los marineros, se lo empieza a asociar con la lechuza y no con los cuervos. Y es la visión, la imagen, el icono que tenemos de Atenea siempre es una lechuza. Pero esto es, como te digo, desde el primer milenio antes de Cristo para acá. Hay que ver, y así es como se va escribiendo la historia. Oye, Rafael, del estudio que has llevado a cabo en esta materia, la de la seguridad marítima en la antigüedad, ¿qué elementos destacarías por sorprendentes? Por sorprendentes, destacaría... Hay algunos, depende de la vertiente que utilicemos. Si hablamos de tecnología, de técnica, en un primer momento yo destaco el poco conocimiento que se tenía, ¿no? Y además lo reconocían las personas, ¿no? El humano lo reconoce. Mira, si nos vamos, por ejemplo, al mito del libro de Gilgamesh, donde nos cuentan el mito del diluvio universal, donde el Moisés sumerio Utnapishtim construye un barco para salvar a la humanidad y tal, no sabía hacerlo. Y es el dios Enki el que le dibuja un mapa en la arena, un plano del barco en la arena.
a partir de aquí vamos avanzando con la arquitectura naval, ¿no? De la cual tenemos muy pocos datos, porque la mayoría de datos que tenemos son básicamente por fuentes literarias, ¿no? Cuando, por ejemplo, Homero nos cuenta cómo desmontan un mástil, o bien en la Odisea, cuando Ulises va a venir desde la isla de Calipso, nos describe perfectamente Homero cómo construye el barco, ¿no? Que si las cuadernas, que si tal, que si cual. Entonces, me parece que es un proceso evolutivo tecnológicamente natural. Y bueno, me parece bastante interesante. Pues sí, desde luego. Oye, y bueno, como hemos sabido con Felipe Cerezo, hay evidencias de que ya en la prehistoria algunas comunidades llevaron cierto grado de actividad marítima, ¿no? Quienes buscáis en los restos del pasado más remoto, seréis testigos de la evolución de técnicas, diseño de construcción, en fin. Quiero decir que de Fenicia a Roma, por poner algún ejemplo, hubo cambios sustanciales, claro. Evidentemente, piensa que en la época prehistórica, sobre todo en la parte de Oceanía, que se cree que son los primeros que empezaron a navegar por la zona de Nueva Guinea y Australia, lo que sería actualmente Australia y demás, eran embarcaciones en la mayoría de los casos monoxilas, es decir, un tronco agujereado donde se metían dentro. Claro. Poco más. Con estas embarcaciones podían ir a lo mejor de una isla a otra que se viera siempre y salían a pescar, ¿no? Sería aproximadamente, pues, existen los austronesios, que se cree que es el primer viaje largo que se hace, hará unos 5.000 años, en torno al 3.000 a.C. aproximadamente, 3.500, que van desde Taiwán hasta Filipinas, ¿no? A partir de aquí, para hacer este viaje, es una evolución técnica, si no es imposible. Es relativamente, totalmente imposible, ¿no? Piensa, por ejemplo, simplemente como navegar en el mundo antiguo, por ejemplo, no eran incapaces de impermeabilizar el barco. Entraba agua siempre. Por ejemplo, si nos ponemos en la navegación fenicia o griega, para evitar esto había que hacerlo a mano. Los romanos ya tienen bombas de achique, que también eran manuales, pero ya era una bomba, no era un señor con un cubo, ¿no? Por no hablar de las velas. Fíjate, si más, Julio César, cuando llega a Britania, tiene que rehacer toda su barco, o sea, toda su flota, porque el calado de los barcos que él traía no eran aptos para el Atlántico. Él se encuentra que tiene problemas a la hora de rodear, de circunnavegar las Islas Británicas, y tiene que rehacer la flota haciendo embarcaciones con más calado. Esto es ensayo y error. Qué increíble, Rafael. Podríamos estar hablando horas, ¿eh? Me encanta este asunto. Sí, la verdad es que sí. Sí. Se podría estar hablando horas mezclando la mitología con la historia, ¿no? Y la ciencia, porque al final... que en el mundo antiguo está totalmente mezclada. O sea, la mitología, la magia. No hemos hablado, por ejemplo, de la consulta de los sueños, que es otro tema, ¿no? Que nos habla Artemidoro. En su libro Onirocritón nos cuenta los sueños que son, bueno, que nos indican que vamos a hacer un viaje, si el viaje va a ser bueno, va a ser malo. En fin, es un mundo apasionante y además toca varios palos siempre a la vez. No nos podemos centrar solamente en uno, ¿no? Porque uno nos lleva siempre a otro. Sí. Esto de conocer restos sumergidos y a través de ellos reconstruir los modos de vida de nuestros antepasados, ¿no? Imaginarlos en cubierta, trajinando con ánforas un día de sol, por ejemplo, ¿no? O afrontando un temporal en embarcaciones bien hechas, pero muy diferentes a las que tenemos hoy en día, desde luego resulta fascinante. Y como nos han quedado muchas cosas por preguntarte y muchas cosas de las que hablar... Sí. En otro momento contamos con tu presencia, una vez más, aquí en A Son de Mar. Cuando estimes oportuno, Jorge. Pues muchas gracias por tu disponibilidad, como siempre, y hasta otro momento. Un abrazo. Gracias a vosotros. ¿Te gusta salir de la rutina aprendiendo a navegar? ¿Has pensado en hacerlo por el Cantábrico, la costa atlántica de Francia y el sur de Irlanda o Reino Unido? Náutica Puerto Gris te lo pone fácil. Suelta, amarras y disfruta con nosotros tu charter por enclaves náuticos con siglos de tradición marinera. También puedes sacar tu título Somos Escuela Homologada. Travesías y expediciones a los lugares más cautivadores del norte de Europa, mientras aprendes o perfeccionas tus conocimientos. Traslados y asesoramiento náutico. Náutica Puerto Gris, desde Santander. De navegantes para navegantes.
La Peregrina es ese barco precioso que conocimos en uno de nuestros episodios de la mano de Iván Pérez Gándaras, su actual cuidador, digamos. La Peregrina es el barco que emplea Náutica Puerto Gris para sus formaciones oceánicas y como muestra un botón, la travesía por el Océano Atlántico que acaba de cubrir Francisco Cabezos, responsable de Náutica Puerto Gris, con quien hablamos los próximos minutos. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas, Jorge. Muy buenas. Encantado de estar de nuevo aquí en la casa. Océano Atlántico ha regresado hace poco de su cruce de vuelta a bordo de la Peregrina, un viaje que te llevó de Puerto Rico a Azores, donde embarcasteis los alumnos de formación rumbo a la península. ¿Cómo fue este viaje de formación con los alumnos de Náutica Puerto Gris? Bueno, vamos a hacer un pequeño matiz. Sí. Náutica Puerto Gris siempre se ha considerado dentro de la asociación, o sea, del proyecto que abandera la asociación Navega Bayona, que es quien gestiona la Peregrina como barco escuela. Y bueno, habían alumnos de diversas procedencias, incluyendo alumnos de Náutica Puerto Gris. Nos enorgullecemos de poder ser parte de ese proyecto. Claro que sí. El viaje en sí, pues bueno, nada que no hayamos escuchado o que no sepamos de otros compañeros navegantes como los que pasan por aquí. Es un viaje técnico, porque los viajes de vuelta del Atlántico suelen ser un poquito más incómodos que los de ida. Y la verdad es que tuvimos muy buena suerte en cuanto a la planificación y la gestión del viaje. Salimos bien de Puerto Rico, intentando evitar dos bajas presiones bastante importantes que estaban bajando desde Terranova y cruzar un poquito más al sur de la ruta habitual, un poquito más al sur de la corriente del Golfo, que cogimos cerca de 1.200, 1.500 millas después de salir. Y la llegada a Azores, pues igualmente interesante, porque ya sabes que cuando te tiras 2 semanas y pico en medio del charco, cuando ya ves tierra, aunque sea las islas, ya estás deseando llegar, sí. Ya estás deseando poder hacer esa escala y bueno, nosotros también con la especial ilusión de que sabíamos que ahí nos estaban esperando los alumnos que iban a embarcar para lo que es el último tramo de esa travesía, con carácter formativo y con todo lo que podíamos ofrecerle, y que además veníamos practicando desde Puerto Rico para poder tener los conocimientos y las bases bien frescas para poder ofrecer el mejor servicio y la mejor atención a bordo. Claro que sí. Fran, ¿y qué aprenden en estos viajes oceánicos los alumnos? Bueno, pues nosotros normalmente lo que hacemos es, después de los briefings de seguridad y de conocer el barco de manera habitual, nos centramos antes de la salida y hacemos muchísimo hincapié en la planificación que vamos a realizar, porque bueno, un viaje oceánico no deja de ser un viaje de altura prolongado, para simplificar un poquito la materia, pero claro, tenemos que tener muy en cuenta el aprovisionamiento del barco, la preparación de los sistemas y de todo lo que llevamos a bordo, y hacemos mucho hincapié en los primeros momentos del embarque en lo que es revisar el barco y hacerles partícipes de todo lo que es planificación y organización a bordo. Yeah. Luego, una vez ya en travesía y habiendo organizado pues las diferentes guardias y los diferentes momentos de la rutina diaria a bordo, intentamos dedicar siempre unas horas por la mañana y unas horas por la tarde a lo que es formación específica, tanto a nivel técnico como a nivel general, en cuanto a navegación, en cuanto a vida a bordo, en cuanto a sistemas, cómo funciona la electrónica, cómo funciona un determinado equipo en concreto. Y en este viaje hemos podido, porque también gracias a Dios ha acompañado el tiempo muy bien, sobre todo desde Azores, hemos podido tener cielos despejados y hemos podido practicar y poner de manifiesto la importancia de la navegación astronómica. Incluso ya en los últimos días haciendo algún simulacro de electrónica cero, es decir, simulando
nos gusta jugar con los alumnos. Entonces, pues cuando ya vemos que hemos podido darles esas bases y que a lo mejor algunos de ellos son ya bien capaces de realizar una buena estima y de tirar 2 o 3 meridianas con cierta precisión, pues a lo mejor ya en los últimos momentos jugamos con ellos con se ha ido la electrónica, vamos a calcular en qué momento situarnos y corregir la posición. Yeah. Y la verdad es que yo creo que tenemos muy buenas sensaciones, tanto mi compañero Dani, que era el patrón, como yo como primer oficial. Tenemos muy, muy buenas sensaciones de este viaje y de este grupo en cuanto a cómo se ha desarrollado y sin duda ha acompañado muchísimo también la meteorología y la navegación. Qué bueno. Guardias, estimas, ¿cómo es una jornada de formación a bordo de la Peregrina? Pues una vez habituados ya a las guardias y a las horas de cada uno, siempre intentamos que las horas de formación propiamente dichas encajen en los medios días, primeras horas de la tarde, que es cuando la gente, pues bueno, los que han estado haciendo guardias durante la noche siempre asoman la cabeza pues al almuerzo, a la comida, está la gente más o menos despejada y descansada. Entonces, rompemos un poquito esa rutina de guardia, nos reunimos en bañera para comentar pues si por ejemplo toca una formación sobre seguridad y vamos a realizar cómo sería un simulacro de hombre al agua o un simulacro de abandono del buque, pues entonces vamos allá donde tengamos pues, a la balsa, a la radiobaliza, vamos a ver cómo operarlas, cómo simularlo. Si es una maniobra de hombre al agua, simulamos la maniobra con los medios que disponemos para poder realizarlo. Si es una clase de navegación astronómica, pues normalmente invertimos esas 2 orillas, una cosa así, revisando primeramente un poquito la teoría y luego ya la práctica. Entendemos que hay gente multinivel, por ejemplo, en esos aspectos más concretos, como es la navegación a nivel teórico, la navegación astronómica, por ejemplo. Sí. Siempre intentamos, sobre todo los primeros días, no aburrir o no lanzar conceptos teóricos que sabemos que hay en 20 manuales distintos y en 40 libros de teoría distintos. Vamos a intentar darles lo concreto, que es pues, cómo funciona un sextante, cómo se toman datos de un almanaque. Si vamos a hablar de un plotter electrónico, tocadlo. Es decir, vamos a ver cómo marcar un waypoint, cómo hacer esto. Si vamos a revisar, por ejemplo, la máquina, porque toca revisión de máquina y esa clase de ese día toca mecánica, se abre bien la máquina, con cuidado de que la gente, lógicamente, no se haga daño, que vean, que toquen, que palpen. La Peregrina decía su armador, Javier Babek, que en paz descanse, sí, que no es un barco de lujo, es un lujo de barco. Y eso nosotros que tenemos la fortuna de trabajarlo ahora y de transmitir ese legado, nos damos cuenta de que efectivamente es que es un barco que se da, que la gente participe de todo. Y eso nos ayuda muchísimo en esas jornadas, en ese día a día y sobre todo cuando queremos enseñar en lo que es la formación propiamente dicha. Recordemos, Navega Bayona gestiona la Peregrina para la formación oceánica de alumnos de diversas escuelas. Náutica Puerto Gris es una de ellas y con su gerente, con Fran Cabezas, hemos hablado estos minutos. Gracias, Fran, por estar con nosotros y hasta otro episodio en el que sigamos hablando de las actividades que tenéis en Náutica Puerto Gris, que no solamente están vinculadas con la formación, también tenéis charter y otras muchas cosas. Así que hasta el próximo capítulo. Muchas gracias a vosotros y que nos veamos pronto. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, experiencias náuticas. Suelta amarras con nosotros, charters exclusivos, nos adaptamos a tus necesidades. Nuestros barcos te ofrecerán la seguridad y confortabilidad que buscas. Consulta nuestros servicios en nuestras web nauticapuertogris.com y sailingindómito.es. Visita nuestros perfiles en Facebook e Instagram y haz tuyas nuestras aventuras. Náutica Puerto Gris y Sailing Indómito, profesionalidad, experiencia y ganas de compartir. A Son de Mar, la náutica en un podcast.
Esta sintonía nos pone en la pista de los libros náuticos que podemos leer en cualquier momento o lugar, pero que no está de más tener en la camareta. Recurrimos a Librería Robinson, como hacemos siempre, para acercarnos a las novedades editoriales que hay en sus estanterías. Juan Melgar, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Jorge, un placer estar aquí como siempre. Tenemos que agradecerte especialmente que hoy nos acompañes porque menudo lío, ¿no? ¿Cuánto trabajo es el que tienes encima con la mudanza que estás llevando a cabo de Santo Tomé a Julián Romea y la Feria del Libro, que está ahí a la vuelta de la esquina ya? Pues sí, la verdad es que se nos ha juntado todo. No sé si eso es bueno o malo, si es bueno para quitárselo todo encima a la vez, pero el caso es que las cosas han venido así. Y sí, ya nos hemos trasladado de Santo Tomé a Julián Romea. Sí. Todavía nos faltan cosas que terminar aquí en Julián Romea, pues por ejemplo no tenemos línea de teléfono, no sé qué pasa, que no nos consiguen poner el teléfono que teníamos. En fin, bueno, cosas nos falta. Bueno, no quiero aburrir pero vamos, todavía estamos con los remates y con las cosas, pero bueno, poco a poco ya vamos viendo luz al final del túnel y operativos estamos y se puede venir y hacemos envíos, etcétera, o sea que eso estamos funcionando con normalidad. Así que si vamos a Madrid y os queremos visitar, no pasemos por Santo Tomé, vayamos ya a Julián Romea, ¿no? Santo Tomé ya no queda nada de nada, eso se ha quedado vacío, impresiona y da, bueno, cierta nostalgia y tristeza porque han sido muchos años buenos. Claro. Pero bueno, hay que mirar a la nueva etapa, que yo creo que va a ser muy buena también. 13 años los que estuvisteis en Santo Tomé, ahí es nada, ¿eh? 13 años, sí, muchos libros, muchas presentaciones, muchos eventos, muchos actos también, y mucha gente que ha pasado por ahí, muchas conversaciones interesantes, y con lo cual pues es toda una vivencia y toda una vida que la verdad es que el balance no puede ser mejor de los años allí. Buenas visitas, mucho trabajo y efectivamente muchos libros los que pasaron por Santo Tomé y los que pasarán a partir de ahora por Julián Romea. Y a partir de ahora por Julián Romea, Así es, sí. Bueno, Caza al convoy es el título que nos traes para hoy. ¿Novela o libro de historia, Juan? Es un libro de historia, bueno, ahora estamos un poco en la conmemoración, que eso seguro que lo ha visto, oído o leído la gente en medios y porque se están conmemorando los 250 años de la independencia de los Estados Unidos. Sí. Entonces España tuvo una participación muy significativa y generalmente poco reconocida en esta guerra. Y uno de los episodios fundamentales o muy trascendentes o muy importantes en el transcurso de este conflicto bélico fue la captura en el año 1780, en agosto de 1780, de un convoy inglés, que en una mañana 52 mercantes, eran 60 y pico barcos, en fin, todo un cargamento, era casi sobre todo mercantes, era un convoy de aprovisionamiento, un convoy logístico, capturado a la Royal Navy, que dejó al Reino Unido pues tambaleando económicamente. Y supuso un golpe durísimo para todo el soporte que tenía el ejército inglés ahí en el continente americano, en la lucha contra los rebeldes de los jóvenes Estados Unidos entonces. Luis de Córdoba, creo recordar, ¿no?, que fue el que capitaneó esa hazaña. Efectivamente, es el artífice de esta captura, el que la lleva a cabo. Es una historia muy fascinante porque, primero porque nos trae a colación un poco la importancia de la logística, ¿no? Porque en las guerras muchas veces pues nos centramos mucho en lo que son los combates, ¿no? Porque son lo espectacular, pero como se suele decir muchas veces no son los combates los que deciden bueno, sí lo son, pero en muchos sentidos tampoco lo son como los que deciden el resultado de una guerra, sino que es muchas veces el aprovisionamiento. Como se dice también por ahí, los amateurs hablan de táctica y los profesionales lo que hablan es de logística y aprovisionamiento, porque un ejército toda la maquinaria bélica, si no va bien nutrida y bien aprovisionada, se para y no avanza. Entonces es fundamental y obviamente en guerras
de ese tipo, que son transoceánicas en imperios ultramarinos, claro. El aspecto naval es fundamental. Juan, Caza al convoy, el libro de Rafael Torres, es un libro de historia, pero que podría pasar por una buena novela, ¿no? Donde se mezcla aventura, espionaje, en fin, otros ingredientes. Sí, efectivamente se lee casi como si fuera una novela, porque claro, todo hay que pensar que entonces España lo que tenía es una red de espionaje muy, muy capaz, sobre todo en Inglaterra, que es el gran enemigo. Ahí, bueno, están esos grandes hombres de Estado del siglo XVIII, Aranda y Florida Blanca, que se ocupan de estos temas y realmente estaban muy bien informados. Y para los medios de la época, sorprendentemente rápido y de manera eficaz sabían todo lo que estaba pasando. Y eso pues resultó fundamental en el desenlace de esta operación tan exitosa que fue la captura de este convoy. Sí, se lee como casi a veces como una novela, efectivamente. Sí. Un libro que además ha tenido que contar con una gran documentación. El autor, como historiador que es, habrá tenido que bucear en infinidad de documentos y archivos. Sí, efectivamente, Rafael Torres, que ya es yo creo que seguramente habremos comentado sus otros 2 libros anteriores que tiene el tema naval. Uno de ellos es la Historia de un triunfo, que es un grandísimo libro que además resultó agraciado con el Premio Virgen del Carmen de la Armada, que eso sobre todo sobre la Real Armada en el siglo XVIII y cómo, pues ya el título nos lo dice, ¿no? Historia de un triunfo, de cómo fue ese logro que durante todo el siglo XVIII se mantuvo el poderío naval español frente a la pujanza de Gran Bretaña, sobre todo. Y luego también tiene otro libro también yo creo que hemos comentado también, que es La Armada Real, también publicado con Despertaferro. Estos 3 libros han publicado con Despertaferro, sí. Que es un libro con mucha imagen sobre los barcos del siglo XVIII y sobre cómo era la Armada Real en el siglo XVIII. Bueno, pues Caza al convoy, el triunfo de la Armada Española en la independencia de Estados Unidos. El libro de Rafael Torres Sánchez que hemos traído a la camareta de la Aruna, a los contenidos que habitualmente dedicamos a los libros aquí en Asón de Mar, pues recogiendo de las estanterías de Librería Robinson todas sus novedades. Libros que podemos adquirir físicamente allí en Librería Robinson y a través de otros cauces. ¿Qué podemos hacer para ponernos en contacto con vosotros, Juan? Pues mira, como comentaba ahora mismo, pues estamos unos días con el teléfono un poco averiado, pero bueno, si no por email estamos y a través de la web también se pueden hacer pedidos con normalidad. Se puede venir a Julián Romea y luego durante esta primera mitad de junio estamos también en la Feria del Libro de Madrid y ahí además con descuento y con los libros mucho más baratos y con muchas firmas de autores también. Que eso pues, se puede consultar todo a través de nuestras redes y a través de la web, quién firmará y todo. Y o sea que ahí estamos, con todos nuestros canales de venta abiertos. Bueno, pues eso es. A partir de estos próximos días, también en la Feria del Libro, esperando que las temperaturas aflojen un poquito y podamos disfrutar de la lectura en alguno de los parques maravillosos que tenéis por ahí, por la capital de España. Gracias, Juan, por habernos acompañado y te esperamos en el próximo capítulo. Un abrazo fuerte y que el trabajo vaya menos también, por lo menos que te deje respirar un poquito. Muchas gracias, Jorge, como siempre, por dar voz a los libros en tu programa. Asón de Mar, el podcast de Jorge Uría. ¿Qué ganas? Que tenía la música demasiado alta. ¿Qué ganas teníamos de sentir en la cara los vientos de las Españas de ultramar y sus exploradores y de completar lo que supimos de don Antonio Barceló en la anterior intervención de Josu Jiménez, hace de eso ya un tiempo. El capitán Tony, que ya se mencionó en este podcast por la aparición en la bahía de Algeciras de restos de una de sus cañoneras. Pero, ¿qué más tiene que contarnos Josu? Adelante, Josu, cuando quieras.
Hola, muy buenas a todos otra vez, después de un poco de tiempo. Sí, pues nada, seguimos un poco con una segunda parte de Don Antonio, del capitán Tony, y bueno, recordar simplemente un poco que de lo que hablamos en la parte anterior era un poco de todo, cómo fue su progresión, cómo garantizó la comunicación entre las Islas Baleares, la limpieza de toda la piratería apoyada por el turco desde Argel, y todo ello cómo le hizo ser, siendo no originariamente noble, como se pedía en aquella época para participar como mando en la Real Armada, pues cómo pudo ser promovido a capitán de navío, etcétera, etcétera, hasta llegar, bueno, pues a como llegó al final a teniente general, ¿no? Que sería el almirante de ahora. Bueno, pues si una vez dicho esto, digamos que él seguía trabajando y defendiendo el tráfico y acosando a la piratería, ¿no? Y si nos ponemos ya en su última parte de su vida, digamos que en 1779 estamos en la guerra contra Inglaterra, una de tantas, cuando ya teníamos al rey Carlos III mandando, ¿no? en nuestro imperio. Allí era jefe de escuadra y bueno, pues se le nombró para mantener el bloqueo de Gibraltar, porque bueno, uno de los objetivos en toda la guerra era la recuperación de ese peñón, que bueno, en la alianza que había con Francia, pues Francia tampoco ponía mucho empeño en apoyar, sin embargo, pues sí que se iba al Caribe o a otros sitios, pero Francia tampoco es que apoyara mucho, ¿no? Bueno, dicho esto, él estableció el plan de ataque y podemos hablar de precisamente lo que hablabas antes tú, Jorge. Mandó y diseñó, había poco fuego para poder disparar y rodear ese peñón con esa mole y demás, y él bajo su dirección diseñó y estableció esos tipos de lanchas blindadas con planchas de hierro, construcciones fuertes que pudiesen portar cañones como de 36 libras, si no me equivoco, de gruesos calibres, de tal forma que iban metidos en el fondo, se ponía, es decir, todo iban protegidos los remeros, y ahí con ese número importante de un montón de gente remando, defendidos por esas lanchas, de las cuales al principio los britanos se reían bastante, las cucarachas que se conocían, pero después fueron las que les masacraron y les machacaron, y bueno, lástima que no se llegó, como todo el mundo puede imaginarse, a romper el bloqueo por muchas razones, entre otras porque bueno, no se consiguió cerrar ese bloqueo por otros motivos ya un poco de nuestra Real Armada, que no consiguió parar la entrada y la entrada de suministros, ¿no? Pero en principio construyó 40 cañoneras, que a partir de ahí añadió 20 buseras con las que de tal forma batir con tiro, ya no directamente, sino tiro curvo a las defensas enemigas. Y luego ya no se las encargaron a él, porque bueno, aquí ya sabemos que todo lo de fuera siempre es mejor, ¿no? Nos pasa mucho últimamente, vemos lo de fuera y no nos vemos a nosotros. Se construyeron 5 baterías flotantes para la gran jornada de las baterías, que bueno, se encargó en francés, pero estaba ahí Don Antonio, y bueno, esto también fracasó, quizá por un mal cálculo de fondos y una varada mal dada, ¿no? Pero bueno, el caso es que diseñó estas cañoneras, funcionaron y con estas cañoneras establecieron las fuerzas que se denominaron sutiles, que fueron las que después permitieron la defensa de la península en todos sus puertos, dado, bueno, también por culpa de otro gran, vamos a decir, no sabría definir, como Godoy, el que decía la marina poca y mal pagada. Bueno, pues con esto, al menos con estas fuerzas sutiles, se pudieron defender Cádiz, se pudieron defender una serie de puertos que empezaron con el diseño de este hombre. Estas lanchas cañoneras, tenemos una muestra allí en el Museo Naval, y bueno, luego recomendaré un libro por si os interesa, porque es muy interesante para esto, ¿no? Bueno, estas las utilizaron ya después, las trasladaron, por ejemplo, en los bombardeos de Argel en 1783, en 1784, en el cual él ya era teniente general, que sería, bueno, como un almirante, ¿no? Mandaba las 2 escuadras desde Cartagena, masacraron desde un buque insignia, masacraron Argel, de tal forma que al final la flotilla corsaria argelina nunca volvería a recuperar esa pujanza, y como siempre, como estáis viendo, él defendió y no llegó a abrirse paso en Gibraltar, pero sí que destrozó toda la fuerza y el potencial de la piratería apoyada por el turco, ¿no?
y en principio, bueno, pues esto es un poco su historia principal, aunque bueno, pues él también preparó el bombardeo de Tánger cuando estábamos en guerra contra ellos, pero después el sultán de Marruecos, que también tendremos algo que decir ahora, no tenemos lanchas, pero cualquier día nos la lanzan ellos. Bueno, murió el sultán de Marruecos y esas perspectivas de paz pues hizo que no bombardeara Tánger, ¿no? Murió en Palma, estuvo enterrada y ahora está en el Panteón de Paninos Ilustres. Fue reconocido su genio en su época, quizá no fue aceptado por sus compañeros. ¿Por qué? Porque no era de ascendencia noble, apenas sabía leer y escribir, sabía escribir su nombre y firmar, pero no sabía más. Sin embargo, era respetado y temido en todo el Mediterráneo. Para el pueblo, ya lo dije en la otra parte, lo voy a decir, era un auténtico ídolo, y así lo decían. Bueno, pues en sus tiempos se imprimió una copla como era: Barcelona es escritor, porque no sabía escribir, ni finge ser santuario, ni traza de perdulario, ni lleva pompa exterior. Persuade y no es orador, con su pistolón. Su aseo no es presumido, va como debe ir vestido, fía poco en el hablar, mas si llega a pelear, siempre será lo que ha sido. Y esta es su historia, y si os interesa, hay una serie de libros, que ahora mismo hay 34 entregas, que seguro que muchos las conocéis, que es de Delgado Bañón, que se llaman Los Episodios Nacionales Marítimos, y no sé si es el número 3 o es el número 4, se llama La Cañonera 23. Y es este episodio contado de forma novelada, pero con todos los datos precisos de este hombre. Y después viene el siguiente, que se llama la flotante San Cristóbal, que es siguiendo esto con las flotantes que os contaba. Es de Luis Delgado Bañón y está se llama Episodios Nacionales Marítimos, por si os interesa. Y esto es un poco todo lo que os puedo contar así a prisa y corriendo de Antonio Barceló, que si os interesa no os lo perdáis, con sus jabeques y sus lanchas cañoneras. Capitán de navío y teniente general sin ser de alta alcurnia. Sus logros e inventos, porque menudo invento fueron las lanchas cañoneras, le sirvieron para ganarse la confianza de la corona, que supo recompensarlo con los máximos títulos. Don Antonio Barceló, que ha pasado a nuestra historia naval por méritos propios, y que tan del gusto es de Josu Jiménez. Capitán Tony, uno de tus ídolos. Josu. Sí, señor. Bueno, pues sí, señor. Muchas gracias por compartir con nosotros lo que sabes de él, y te esperamos en el próximo episodio que hablemos de las Españas de ultramar y sus exploradores. Hasta entonces. Pues ahí estaremos. Muchas gracias a todos. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Con la llegada del sol, el calor y las ganas de verano, para el que queda menos, por cierto, se dispara el ansia por salir a navegar. Para quienes tienen contacto con su barco de manera continua a lo largo del año, entendemos que el mantenimiento es regular. Pero ¿qué pasa cuando vivimos alejados del puerto y la supervisión de nuestro barco no es la que desearíamos? ¿Lo tenemos todo en regla? Elementos de seguridad, cartas de navegación, derroteros. Hablamos de ello con Roberto Bucetas, que por cierto vivió unas buenas jornadas de regata el pasado fin de semana en Santander, participando con el Universidad de Oviedo y Sastur en la 26ª edición de la regata Su Alteza Real Don Felipe de Borbón, Cantabria Infinita. Roberto, bienvenido y enhorabuena. Gracias, Jorge. Buenos días. Buenos días. Antes de hablar del buen papel que habéis hecho en esta regata, hagamos un breve repaso de esos elementos que a veces descuidamos porque se nos pasa la fecha de revisión o de mantenimiento, empezando, por ejemplo, por extintores, bengalas y demás pirotecnia a bordo. Roberto. Bueno, todo el equipamiento de seguridad sabemos que tenemos que tener un checklist y una comprobación de todo lo que son, sobre todo las caducidades, las cosas que tienen caducidad, pues bueno, hay que tenerlas al día de todas las caducidades, como pueden ser los propios extintores. Sabemos que todos los años tenemos que hacer la revisión del extintor, las bengalas, que suele ser la caducidad cada cuatro años, todo el tema de revisiones, tenemos chalecos hinchables, revisión de chalecos hinchables. Y ahora, pues bueno, esta mañana estaba yo con el tema de chalecos y el tema de revisiones, inspecciones y certificados. ¿Sí? Y las luces de los chalecos, pues las luces obligatorias para los chalecos también tienen caducidad, esas luces. Entonces, bueno, todo lo que tenga caducidad hay que hacer la revisión correctamente y comprobar que esté todo en perfecto estado de funcionamiento y que estén en vigor todas sus caducidades, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Y qué pasa con las cartas obligatorias a bordo y tenerlas actualizadas? Sabemos que es requisito imprescindible. ¿Cómo hacemos? Sí, imprescindible. Todo el tema de publicaciones. Hablamos de cartas, como igual que podemos hablar de todas las publicaciones náuticas que tenemos a bordo. La normativa nos establece
una serie de publicaciones mínimas que tenemos que llevar a bordo, ¿no? Lo primero que son las cartas de navegación. Siempre te pone la colectividad actualizadas, sí, es cierto, actualizadas, porque a veces en la mesa de cartas tenemos muchas cartas de toda la zona de navegación que realicemos, pero muchas veces las cartas pues tienen 5 años, 6 años, 10 años y nunca, no sé, en barcos de recreo que se actualicen las cartas, no sé, pocos barcos de recreo conozco yo que estén al día con la actualización de las cartas, ¿no? El Instituto Hidrográfico de la Marina, pues todas las publicaciones que tiene, pues va publicando las actualizaciones y lo que son las correcciones de esas publicaciones, ¿no? Y las tenemos colgadas en la página web del Instituto Hidrográfico de la Marina y simplemente sería pues perder un poco tiempo y entrar ahí en esa web y mirar la carta que tenemos a bordo y coger las pequeñas correcciones que tenga la carta, ¿no? Sí, pues ojo con esto, ¿eh? Es entretenido, tampoco es una cosa que sea muy complejo y muy tal, pues bueno, hay que tenerlas al día porque pues muchas cosas, ya vemos que todo lo que son las acciones de la navegación o lo que son las publicaciones náuticas o los puertos, balizamiento, luces de ayuda a la navegación, pues se van actualizando, se van modificando y hay que tener todo eso al día, porque bueno, cuando estamos navegando en nuestra zona que la conocemos perfectamente no pasa nada, pero cuando vamos a hacer una navegación un poco costera a la altura, pues bueno, tenemos que tener todo eso al día. Al igual que el resto de publicaciones, que la normativa nos establece que tenemos que llevar, pues aparte de las cartas de la zona, los portulanos de los puertos en los que vayamos a entrar y nos exige que tengamos también todo lo que serían los útiles necesarios para el manejo de estas cartas. Es decir, pues compás, transportador, pues eso, utensilios y útiles necesarios para hacer cualquier cálculo de una carta de navegación en papel. Aunque ya sabemos que en la práctica todo el mundo utilizamos plotter y cartas electrónicas, pero bueno, debemos de cumplir con el tema de las cartas papel. Pues y después publicaciones náuticas, derroteros. Sí, el claro. derrotero, libros de faros y anuario de mareas, excepto en el Mediterráneo. Eso sería para un barco que estuviera en cualquier zona 4, por ejemplo. Pero bueno, hay más también publicaciones que nos exige la administración, que serían zona 2 y 3. Aparte de esas publicaciones anteriores, nos exigen el libro de radioseñales para el tema del manejo de los equipos de radio de a bordo. Y si tuviéramos en zona 1, pues bueno, tendríamos que tener, aparte de todo lo anterior, pues el manual para el uso del servicio móvil marítimo de comunicaciones, también las comunicaciones vía satélite, cómo debemos que hacer esas comunicaciones vía satélite, e incluso el nomenclátor de estaciones costeras, y tendremos que tener el CIS, el famoso Código Internacional de Señales actualizado. Esa es una publicación también que tenemos que tener a bordo y nos siguen a bordo para los barcos que estén en zona 1. Es decir, que bueno, que hay que tener un poco en cuenta todo el tema de publicaciones. Roberto, las aguas de Santander se han vuelto a llenar de ambiente náutico, ¿no? Porque el pasado fin de semana se celebró un año más la regata Cantabria Infinita. En IRC los cántabros jugaban en casa y coparon el podio, pero a ver, el Isastur Universidad de Oviedo dio el don de pecho. Cuéntanos, ¿cómo os fue? Bueno, sí, para nosotros ir a la Cantabria Infinita, bueno, ya no es la primera vez que íbamos a esta regata, sí. Pero bueno, antes se hacía siempre a finales de junio, para nosotros era, como equipo universitario, pues era un poco final de curso y como una especie de premio por acabar el curso y final de lo que son los exámenes, pues hacer una travesía y poder desplazarse hasta Santander, ¿no? Que para nosotros estar en la línea de salida ya es nuestro triunfo, aunque parece una frase un poco hecha, es una realidad, ¿no? Porque somos un barco pequeño, un barco de 8 metros, y desplazarte a Santander, pues bueno, significa ya un cierto trabajo, un cierto esfuerzo, y bueno, hay que llevar el barco hasta allí y luego traer el barco hasta allí, ¿no? Puede ser considerado como unas prácticas para los alumnos, para que hagan navegación, bueno, nocturna, sí. Hagan guardias y bueno, que la gente se vaya adaptando. Somos una tripulación universitaria, como decía, y la mayoría de los componentes del equipo son alumnos de la Escuela Superior de la Marina Civil, con lo cual, bueno, podemos decir que es un premio y van súper motivados a esta regata, ¿no? Qué bien. ¿La Bahía de Santander qué condiciones tuvo? ¿Qué viento tuvisteis? Bueno, la Bahía de Santander, bueno, está programada a 3 pruebas. La regata Cantabria Infinita es la 26ª edición. Normalmente antes era 3 días, viernes, sábado y domingo. Ahora está desde hace unos años estos días, sábado y domingo. Se suelen hacer el sábado 2 recorridos fuera de la bahía, en la playa del Sardinero, al norte
ahí de Cabo Mayor. Y después normalmente el domingo se suele hacer una travesía costera, saliendo desde el propio club, dentro de la bahía, salir al exterior fuera de la bahía, un recorrido ahí con unas boyas en la bahía, en el exterior de la bahía de Santander, y volver otra vez llegada al club. Regata que siempre es, bueno, esa regata costera es algo fuera de lo normal para gente que no navegamos allí en Santander. Ellos están acostumbrados, porque normalmente todos los sábados suelen hacer esos recorridos, pero para nosotros nos cuesta, pues adaptarnos al campo de regatas, adaptarnos un poco a lo que son la navegación dentro de una ría, de una bahía, que bueno, ría no, que a ellos les fastidia que les digas una ría, es una bahía. Sí. Y corrientes, zonas de navegación, más presión en una zona que en otra. Bueno, pues hay que adaptarse a ese campo de regatas y bueno, es lo divertido también, ¿no? Sí, situaciones complejas donde imagino que la táctica es fundamental, ¿no? Cada role, aprovechar cualquier índice de presión que levante un poquito de viento, es lo que marca la diferencia, ¿no? Sí, marca la diferencia. Este año también, porque el sábado solo se pudo realizar una prueba, porque había una inestabilidad de presión de viento, había poco viento, estuvimos en el aplazamiento bastante tiempo y después al final el comité, trabajando mucho y con buen hacer, nos pudo conseguir sacar una regata ya a última hora y mucha táctica, sí, poco viento, roladas, regatas entretenidas. Sí, una tripulación bien entrenada debe saber dominar además cualquier escenario, ¿no? ¿Cómo se comportó la de la Universidad de Oviedo y Sastur? Imagino que más que bien, ¿no? Para ser ganadores en clase 3 y cuartos en absoluta. Sí, somos barcos pequeños, las condiciones de poco viento y hay que reconocer que nos vienen bien, pero bueno, hay que tener una tripulación que esté perfectamente compenetrada, muy motivada, porque la tripulación estábamos muy motivados por intentar hacerlo bien, intentar hacerlo lo mejor posible en nuestra clase. Nosotros vamos con intenciones de competir e intentar hacerlo lo mejor posible en la clase y bueno, al final fueron unos buenos resultados. ¿Cuántos barcos eran los inscritos en vuestra clase? Había barcos inscritos en toda la clase, son 24 barcos en la general de la clase, y la general de todas las clases, divididas en 3 clases, IRC1, 2 y 3. Nosotros estábamos en la clase pequeña de los barcos en IRC3, eran 24 en total y en la clase nuestra éramos 9 barcos. Barcos que imagino vendrían de toda la cornisa cantábrica prácticamente, ¿no? Además de cántabros y asturianos. Sí, había casi más de la mitad de los barcos eran de fuera, eran de Cantabria, eran del País Vasco y eran de Asturias. Éramos 4 barcos asturianos compitiendo en Cantabria. Bueno, también había una pequeña rivalidad entre los barcos asturianos. Claro, lógico. Y os llevasteis el pato al agua, ganadores en clase 3 y cuartos en la absoluta. Bueno, Roberto, pues gracias por estos minutos y ya sabes que seguimos contando contigo, si te parece, para próximos episodios. Así que te esperamos aquí en A Son de Mar en una próxima ocasión. Hasta entonces, un abrazo. Por supuesto, un fuerte abrazo. Pues hasta aquí otro episodio de A Son de Mar. Recuerda que volvemos en 15 días con más información y contenido náutico. Puedes seguirnos en Instagram y Facebook, en la web podcastasondemar.com y ahora también en YouTube, A Son de Mar, el podcast, donde encontrarás las entrevistas completas. Hasta el próximo podcast, hasta el próximo episodio. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast.